Saludos, estimados maestros. A continuación te voy a presentar el modelo de una sesión de aprendizaje para la tarea del curso de ProFuturo en convenio con Telefónica. Bien, obviamente vas a realizar una sesión de aprendizaje que tú sueles realizar normal. Es decir, puedes coger alguna sesión de aprendizaje de alguna clase que tú hayas realizado. Después de colocar el título, las competencias, capacidades y sus indicadores, debes realizar lo siguiente. En la secuencia didáctica, en lo que es motivación y saberes previos, es muy importante hacer lo siguiente. Debes mencionar el propósito de la clase. Este es un ítem que ellos van a calificar. Mencionar qué es lo que quieres que el alumno aprenda en esa sesión de clase. ¿Ya? Entonces, ahí ya tienes un puntaje ganado. Luego, tienes que, de una u otra manera, indicar, proponer algunas direcciones web que tú deseas, por ejemplo, que los alumnos investiguen. O puedes presentar un video, etcétera. Por ejemplo, todos los profesores de matemáticas que están realizando Khan Academy, extraordinario, porque solamente podrían colocar ahí la dirección de Khan Academy, donde ellos van a poder ingresar. Luego, otro aspecto importante es en el desarrollo. En el desarrollo es muy importante que tú indiques qué material del paquete Office has utilizado. Por ejemplo, en mi caso, yo he presentado una pequeña separata en PowerPoint donde le voy a indicar, por ejemplo, el proceso que tienen que hacer los estudiantes para elaborar una historieta, porque ese es el tema que yo he tratado. En el caso, por ejemplo, de comunicación, podría ser, no sé, una hoja en Word donde le indique algunas pequeñas pautas relacionadas al tema que está desarrollando. Quizás matemática, no sé, algunas fichas en Excel, un ejemplo, o quizás también en Word los pasos para que pueda desarrollar tal o cual ejercicio en Khan Academy. Pero es muy importante que tú acá en este punto indiques lo que has utilizado, sea un PowerPoint, sea un Excel o sea un Word. ¿Listo? Separata, sea alguna presentación motivadora, pero tiene que estar ahí plasmado porque este es un puntaje que te van a calificar. En este aspecto que es, por ejemplo, también es bastante importante. Debes señalar en el desarrollo cómo has formado los grupos. Puede ser grupo de 5, de 6, de 2, de 3, lo que tú desees. Pero debes indicar que estás formando grupo y sobre todo definir los roles. Es decir, uno de ellos será, por ejemplo, el redactor, el otro el escritor, el otro va a ser el expositor. En mi caso, yo he puesto a manera de ejemplo solamente el grupo de dos. Uno va a ser el programador y el otro va a ser el que va a buscar la información en internet, los colores, los botones, las caricaturas para la historieta. Entonces, por ejemplo, en matemática, en comunicación, en historia pueden formar grupos, ¿no? Para desarrollar, por ejemplo, se me ocurre a mí ejercicios de Khan Academy. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, el que va a exponer cómo resolvió el problema. El otro puede ser, por ejemplo, el que desarrolle. El otro puede ser, por ejemplo, el relator. No sé, ustedes ya coordinen, pero la idea es que quede plasmado acá cómo has dividido el grupo, la sección, y el rol que le has dado a cada uno de ellos. Otro aspecto es relacionado a la dirección URL. Acá debes indicarle nuevamente qué páginas muy importantes deben visitar. Por ejemplo, si vas a tratar el tema de triángulos, se me ocurre, no sé, que visiten Wikipedia, por ejemplo, para que investiguen acerca de la teoría de Pitágoras, quizás que vayan a Perú Educa para que vean algo, quizás que vayan a Khan Academy, que también juega un papel importantísimo. En comunicación pueden entrar, por ejemplo, a diversas plataformas. Entonces, la dirección web debes colocarla acá. Mínimo uno, ¿no? Para que quede plasmado de que los chicos efectivamente han ingresado.
Otro aspecto que se va a calificar es, por ejemplo, cómo y para qué usas el celular. En mi caso, por ejemplo, lo estoy usando para que ellos puedan grabar sus voces para las historietas. También en este caso para que puedan descargar. Se me ocurre a mí, en Khan Academy, en matemática es bastante sencillo porque los chicos pueden descargar el aplicativo de Khan Academy. Es decir, pueden trabajarlo directamente de la tablet, de la laptop, o de lo contrario también el aplicativo de Khan Academy, un apps, ¿no? Lo pueden descargar en internet. Entonces, esa es una forma muy interesante. También pueden, por ejemplo, con el celular pueden permitir ingresar a la internet a buscar información relacionado, por ejemplo, en historia, a CIT, clima, etcétera, ¿no? Luego vamos a hacer lo siguiente. Una vez que has llenado estos puntos que son básicos, que ya prácticamente tienes aprobado ya, repito, es tu sesión de clases normal, la que siempre utilizas, solo que debes agregar estos ítems. El indicar el propósito de aprendizaje, colocar qué video vas a mostrar para la motivación, colocar, por ejemplo, utilizar algún componente del paquete Office o OpenOffice, ya sea Word, Excel, PowerPoint, que los chicos lo van a poder visualizar o tenerlo para hacer tu clase. Luego también es muy importante que formes grupos, indiques allí, formas grupos y le definas los roles que van a hacer cada uno de ellos. Luego es muy importante también acá, repito, indicar a qué plataformas, a qué páginas web van a visitar los estudiantes para realizar tu clase. ¿Qué direcciones tú como maestro sugieres? Hay una gran variedad, pero debes escribir por lo menos 2 direcciones web para que los chicos puedan ingresar. Y esas direcciones deben estar plasmadas, por ejemplo, de esa forma. Otro aspecto importante es para qué y cómo utilizas el celular. Entonces los chicos ahí pueden utilizar sus celulares, repito, para ingresar a alguna página web, a una plataforma, descargar, grabar, tomar fotografías, etcétera, para su trabajo. Una vez que has realizado todo ello, en la parte de abajo, en este mismo archivo de tu sesión de clase, abajo, después de las firmas, todo acá abajo, debe estar la copia o la imagen de tu separata o de lo contrario de tu PowerPoint. En mi caso yo tengo, por ejemplo, varias diapositivas. Entonces yo los he copiado y los he pegado acá para que la tutora pueda ver que realmente yo he entregado, en este caso, una diapositiva, ¿no? Sobre el tema que estoy tratando. ¿Listo? Esto es muy importante. Tú puedes colocar, por ejemplo, no sé, copiar y pegar acá la pequeña separata que has hecho en Word. Entonces queda como evidencia, ¿ya? Entonces, repito, una vez que has terminado tu sesión de aprendizaje en la misma hoja abajo, debes insertar, colocar la separata de Word, tu pequeña presentación en PowerPoint o quizás algún archivo de Excel que le sirva al estudiante de ayuda para que pueda aprender lo que tú quieres en tu sesión de aprendizaje. Y eso tiene que estar como imagen para que tú puedas demostrar fehacientemente que lo has realizado. ¿Ya? Evidencia. Y por último, hacer una narración documentaria. Es muy importante esto. Por ejemplo, yo he puesto lo siguiente. El tema creó una gran expectativa en los estudiantes, más aún al saber que podían participar con su creación en los juegos florales, y vas explicando cómo ha sido desarrollando tu clase, sobre todo las partes más importantes. ¿Qué cosa ellos han vivido? ¿Cómo ha sido la expectativa, su comportamiento frente a lo que tú has planteado en tu sesión de clase, ¿no? Yo, por ejemplo, acá le he colocado que he trabajado en grupo, qué es lo que han hecho cada equipo con los celulares, etcétera. Entonces, repito, narra de una forma somera, no muy amplia, solamente la parte principal de cómo fue desarrollada tu clase. Y en esta narración debe estar
obviamente colocada, insertada todos estos elementos, es decir, en qué momento has presentado tú la diapositiva, cómo fue, cómo le entregaste, a qué direcciones han ido, cómo utilizaron el celular, cómo se formaron los grupos, cuál fue la motivación de los estudiantes, cómo se comportaron, qué es lo que dijeron, si hubo exposición, cómo lo expusieron. Todo ese detalle o esa narración documentaria lo tienes que poner en la parte de abajo, en el mismo archivo, ¿ya? Acá lo único que me falta es colocar, por ejemplo, 2 fotografías. ¿Listo? Las evidencias. Yo te sugiero una fotografía de un estudiante que está haciendo uso del celular, ya sea grabando, ya sea tomando fotografía, o quizás, por ejemplo, ingresando a un aplicativo. ¿Listo? Y la otra donde se vea, por ejemplo, trabajando, ya sea en equipo, ya sea, por ejemplo, leyendo la separata que tú le has entregado, etcétera. ¿Listo? Entonces son evidencias que tú debes mostrar. Una vez que has hecho todo ello, tienes que guardarlo. ¿Listo? Lo guardas con este formato. El formato es el siguiente. Debes colocar tus apellidos, tus nombres, en mayúscula FT, básico, grupo 11. Lo voy a copiar para ponerlo. Este es el formato que debe tener el nombre de tu archivo que vas a enviar como tarea. Tus apellidos, tus nombres, FT básico. Es muy importante que escribas esto, FT básico, porque es nuestra formación tecnológica básica. Y nuestro grupo es el número 11. ¿Ya? Entonces, esta es la forma como debes escribir el nombre del archivo de la tarea que vas a enviar. No puedes escribir de otra forma. Repito, apellidos, tus nombres, FT básico y grupo 11. Es decir, esto que está acá, todos deben hacerlo. Solamente va a cambiar el apellido y los nombres. Ahora, ¿a dónde debes enviar la tarea? El archivo Word, que va a contener tu sesión de aprendizaje, tu separata o tu archivo de Excel o de Word que ha presentado a tus estudiantes, así como tu narración de la clase con las fotografías mínimo 2 sobre lo que tú has desarrollado sobre el M-Learning o lo que es, en este caso, el uso de celular y el trabajo en equipo, ¿no? Debes enviar a esta dirección roxanacarrera.tutora.aft@gmail.com. Entonces, repito, este archivo debes enviarla a esta dirección roxanacarrera.tutora.aft@gmail.com. Y con esto, estimado maestro, estarás pues mínimo con 20 para que puedas tener tu certificación. Cualquier cosa, cualquier consulta, me buscas. Estoy acá, también tengo el archivo para que lo puedas tener y lo puedas modificar. Fin del video tutorial.